Orígenes de la civilización adámica, tomo 3, parte 51. La red de plata. Era costumbre en aquellas comarcas que la red de plata que había velado a los desposados durante el ceremonial permaneciera en exhibición en el gran pórtico de entrada, pues era considerada como un símbolo sagrado que atraía paz, abundancia y felicidad a los que conseguían tocar en él cualquier objeto de uso personal. Dos grandes motivos había para que la vieja ciudad de Aranzán, capital del país de Nunmaki, se viera invadida por numerosos viajeros: el desposorio de Elia, la pequeña Man, la hija de la dulce e inolvidable Shiva, y la llegada del Tidalá de la Gran Alianza, cuya fama de justo sabio había llegado ya hasta los países del tronador, el Indo. Las caravanas de mercaderes, de una parte, y las gavillas de piratas, por otra, habían llevado a todas partes la gran noticia que a todos los beneficiaría en sus negocios. Habrá muchos viajeros, decían los mercaderes, y por tanto Aranzán será un excelente mercado para toda clase de ventas. Habrá muchos viajeros, decían los piratas, que acudirán a Aranzán cargados de sus productos y volverán cargados del oro y piedras preciosas, y todos los caminos que convergen hacia allí serán halagüeños y provechosos. Es lo cierto que la antiquísima capital de los Matchas era un hormiguero humano en los días que sucedieron al casamiento de la joven reina. Tribus grandes y tribus pequeñas, agrupaciones de familias, de guerreros, de esclavos, de hombres perseguidos por la justicia humana, todos se sentían impelidos hacia el gran rey que parecía encarnar en aquella hora de la humanidad cuánto puede haber de grande, fuerte y bueno en medio de ella. Y los que acudían no eran, por cierto, los felices triunfadores de la vida, sino los vencidos, los caídos, los que padecían la injusticia de los poderosos y llevaban sobre sí mismos la carga impuesta por los egoísmos humanos. Tribus desposeídas de las tierras en que habían nacido desde muchas generaciones y brutalmente arrojados a tiro de flechas, y después de haberles robado sus ganados y sus caudales, acudían a buscar amparo en el rey de vestido azul, el mago de la concordia, el hombre que según la creencia del vulgo poseía el secreto de la dicha de los hombres. Agrupaciones numerosas de esclavos hambrientos y de mujeres harapientas y escuálidas venían de las comarcas vecinas del país de Nunmaki, donde por dicha se encontraba el hombre prodigioso que poseía el maravilloso poder de remediar todos los males de la vida. Elia Mavi y los Cobdas, al frente de todos los hombres más capaces de la ciudad, se vieron obligados a la enorme tarea de dar ubicación en cuadras, en establos y en graneros, en pajares y subsuelos, toda aquella avalancha de dolor humano, y con la promesa de que serían remediados y escuchados si guardaban orden y corrección en todo momento. El viejo Audabán, que no usaba muchas contemplaciones, creyó más explícito hacerles ver las fieras encerradas en los fosos y decirles: al primero que haga desorden le tiro de cabeza las cuevas, con que ya sabéis cómo se trata aquí a la gente revoltosa.
Para la grande alma de Boindra, iluminada por el amor, no fue cosa difícil encontrar ubicación para aquellas tribus despojadas de tierras y de ganados, y encontrándose en presencia de 3 jefes de pueblos, convino con ellos en que les dieran tierras de labranza para sacar de ellas la subsistencia. Los países costaneros del mar Caspio habían quedado muy despoblados a causa de las emigraciones de años anteriores, huyendo de la reina pirata y de las grandes matanzas ordenadas por ellas. Los países de Ircán, de Barcania y Partán estaban casi desiertos y sus tribus, diezmadas y pobres, se habían puesto bajo la protección de las 2 dinastías más fuertes de Soldán, los Kuzmuch y los Alzú, que en fraternal amistad gobernaban aquellas regiones que, siguiendo las enseñanzas de los Cobdas, habían adoptado la ley de la Gran Alianza, de la cual formaban parte 3 años hacía. Como de ambas dinastías había delegaciones importantes en Aranzán con motivo del matrimonio de la joven reina, pronto se pusieron de acuerdo en que el anciano Frederick, que ya trataba de regresar a su país con todos sus acompañantes, se llevara consigo en numerosa caravana a los infelices desterrados de Pasagarda y Aspadán. Vladico se llevaría consigo a los de Carcañán, quedando en un maqui las numerosas familias aisladas y la agrupación de mujeres con las cuales la anciana Balbina fundaría talleres de tejidos por el estilo de Monte Casón y Negadá. Y mientras Cobdas y jefes habían realizado en 12 días esta vasta labor en beneficio de los desheredados y oprimidos, Ada y Evana, Elia y Mavi, entregadas por completo a las tiernas expansiones de su amor y su ternura recíprocas, los habían pasado sentadas bajo la red de plata del gran pórtico de la vieja mansión, ya escuchando las dolorosas confidencias de las tragedias íntimas que cada cual había padecido, o ya controlando en sus cartapacios de tela encerada si los comunicados telepáticos y manifestaciones extraterrestres habidos entre las 4 habían sido sentidos y percibidos en los días, horas y formas en que aparecían anotado en las anotaciones escrupulosamente llevadas por cada una de ellas. Hay aquí que confesar que hubo momentos de cierta comicidad trágica cuando Vladico, acercándose a veces a las 4 mujeres, pudo comprobar que en los cartapacios de Evana, Ada y Elia quedaba él muy mal parado, pues en los 3 aparecían vivos reflejos de todo el tormento que por su causa había sufrido Mavi. Pero ¿es posible que vosotras, nobles princesas, reinas o cobdas, queráis conservar esos vestigios de mi negro pasado? Les decía sumamente alarmado. ¿Qué salís ganando con mi afrenta? Señor Scheifa, le decía Elia con mucha gracia, creedme que hubo momentos en que tuve impulsos de odio contra vos, pero hoy este cartapacio me es querido porque en él encuentro el triunfo de mi amada hermana, el triunfo del amor de los cobdas y vuestro triunfo sobre vuestro pasado. ¿No es todo esto un verdadero poema de gloria para los que apreciamos las transformaciones del espíritu después de luchas sin cuenta?
Ada y Evana reían ante los picarescos ojos de Mavi y de Elia, que leyendo y releyendo sus cartapacios iban dejando más y más al descubierto las fibras duras y reacias del alma de Vladico, causándole a éste una vaga inquietud que lo hacía asemejarse a un chicuelo travieso y malo descubierto en sus fechorías. En tal momento apareció Fredrik con unos cuantos hermosos pájaros nieve que acababa de sorprender en sus nidales en lo alto de las montañas vecinas. Venid en mi ayuda, por favor, vos que tenéis el don de tomar en risa todas las tragedias, clamaba entonces Vladico. Mirad que esto es un consejo de oprobio y baldón para mí. ¿Y estáis apenado por eso? Vos, todo un Escheifa, jefe de un numeroso pueblo y dueño de una Escheifesa que es como una copa de miel. Naturalmente, pues no, señor mío, pues lo natural es que estéis más que satisfecho y os hagáis este razonamiento. Si habiendo yo sido tan grosero y torpe, ha llegado un día a quererme, con que, ¿cómo será el amorcito que vendrá en el futuro si yo me lo sé merecer? ¿No comprendéis? Una sonora carcajada franca y sincera respondió a estas palabras de Fredrik, que mientras tanto iba dejando en el regazo de las 4 mujeres hermosas canastillas de paja rellenas de musgo, en que había colocado los pichones de pájaro nieve que les había traído como regalo del montañés, según él mismo se apedillaba. Mas esta íntima dicha de aquella pequeña porción de la gran familia Cobda vino a ser turbada dolorosamente, como ocurre en casi todas las grandes alegrías de esta tierra. Según la costumbre, eran 40 días que la red de plata debía permanecer en exhibición para que ninguno pudiera quejarse de no haber tocado la augusta reliquia que había velado las nupcias de tantas generaciones, creencia supersticiosa y vulgar que los Cobdas hubieran deseado borrar del horizonte mental de los nummaquianos, pero que debieron resignarse a dicha puerilidad en atención a que eran ya muchas las reformas fundamentales que aquel pueblo había aceptado, por lo cual bien se le podría tolerar esta práctica a la verdad inofensiva. Pues bien, apenas habían transcurrido 8 días cuando al amanecer del nuevo hubo una gran alarma en la antigua mansión de los reyes Machas. La red de plata había desaparecido y los 2 arqueros que custodiaban el pórtico de entrada por la noche aparecieron amordazados y heridos, fuertemente amarrados a una de las columnas cubiertas de enredaderas que sostenían la techumbre del pórtico, que era a la vez el piso de la terraza superior a donde convergían las principales salas y habitaciones de la casa. Los arqueros dieron el siguiente informe. Entre los peregrinos que en pequeños grupos habían llegado hasta ya entrada la noche, vieron una mujer toda cubierta de oscuro manto que andaba lentamente y al parecer con mucha fatiga, que la vieron clamar, orar y sollozar, tocando todos los bordes de su manto con la red de plata, lo cual no les llamó la atención, pues eso mismo era repetido hasta el cansancio desde que comenzó la exhibición. Esa noche ocurrió que Boindra, Abelio y Abel estuvieron de plática sentados en uno de los estrados del pórtico a la semioscuridad de las estrellas, pues mandaron apagar las antorchas
cuyo humo y resplandor les molestaba. Boindra se había retirado el primero a su banco de reposo, después le siguió Abel, quedando solo Abelio, que siempre era el último en retirarse, después de haberse asegurado de que todo se hallaba en su sitio en la gran casa cuya administración de justicia le estaba encomendada. Abelio se parecía grandemente en estatura y conformación y en su cabellera rubia algo encanecida al Cobda Rey, con el cual además tenía la semejanza de la edad y de la vestidura, y cuando daba la vuelta al pórtico para irse a su habitación, la mujer de los grandes mantos se levantó preguntando en voz muy baja a uno de los arqueros: «Decidme por piedad si es el gran rey de vestido azul, y me iré contenta a morir en mi choza por haberle visto, aunque sea a la luz de las estrellas». El arquero, deseando satisfacerla y que se fuera pronto para echarse unos momentos en el estrado a descansar, le contestó: «Sí, mujer, idos tranquila, que habéis visto al Cobda Rey de todas las naciones». La mujer dio un gran clamor como de acción de gracias, y en el mismo instante y de entre las espesas matas de enredaderas habían salido unos cuantos hombres que les amordazaron y ataron, corriendo después tras de Abelio, al cual envolvieron en la red de plata y se lo llevaron. De todo esto dedujeron que la víctima señalada era Boindra, pero que las circunstancias especiales en el hecho se desarrolló produjo la equivocación. En una de las callejuelas del parque, hacia la parte de la puerta destinada a entrar o sacar fieras de las cuevas, se encontró el cadáver del viejo Audabán y otros 2 cadáveres más de hombres cuyas vestimentas y tipos no eran conocidos como del país. Todo indicaba allí que el viejo guardián se había defendido hasta morir y que la muerte de los otros 2 sujetos había sido causada por las 2 panteras de la primera cueva que aparecía abierta. El anciano tenía una herida mortal en el pecho y se podía deducir que, viéndose ya incapaz de defensa, había acudido a las fieras a que despedazaron a los adversarios, y acaso siguieron persiguiendo a los otros. Por fin se encontraron rastros de sangre, eran las pisadas de las fieras persiguiendo otras víctimas. Una de las panteras, muerta al pie de la muralla, les hizo encontrar el rastro del lugar por donde habían entrado, que era una gran piedra movida de su sitio con el fin de fortificar una de las entradas laterales que la acción del tiempo había destruido, reparación que estaba sin terminar. Los rastros de sangre seguían hacia el sur hasta que la otra pantera, muerta también, parecía poner punto final a todo intento de pesquisa. Entre aquel laberinto de montañas, ¿quién podría descubrir hacia dónde habían seguido los malhechores? Y en la vieja casa de Shiva había una inmensa angustia, la angustia de la joven reina, para quien el pangrave Abelio era la fuerte columna en que se había apoyado en sus horas de desfallecimiento y de angustia. «Será grande y bueno hasta su muerte», decía para consolarse, «pues con ella salva al Cobda Rey, cuya vida es quizás más necesaria a la paz y dicha de los pueblos».
La muerte del viejo Audabán la afectó grandemente y fue necesaria la fuerte y serena irradiación de Abel, de Boindra, toda la ternura de Ada, Evana y Mavi, toda la maternal solicitud de la anciana Balbina para atenuar la ruda crisis que el espanto y el dolor debían producir en aquella naturaleza sensitiva y neurótica. ¿Cómo habíase introducido la sierpe del odio entre tanto amor como la había rodeado? ¿Por qué en su casa habían querido arrebatar al Cobda Rey justamente cuando con todo afán y desvelo se había preocupado de la felicidad de los pueblos desposeídos y errantes? ¿Quién era esa mujer maligna, agente de aquellos malhechores? ¿Por qué habían dejado vivo a los 2 arqueros que guardaban la red? Todas estas preguntas hacía Elia una y mil veces a los que la rodeaban, deseando encontrar un vestigio del pan grave Abelio, hasta que su padre, vestido como para una cacería, se presentó con Fredic y Vladico, que volvían de la primera excursión realizada apenas fue conocido el hecho. Traían un viejecito leñador que les dio la noticia de que 4 hombres conducían sobre una mula un hombre enfermo, vestido de azul, con los cabellos rubios y largos, que le pidieron vino caliente para reanimarlo y vendas para curar las heridas que en las piernas tenía uno de aquellos hombres. Como allí debían esperar a alguien y el camino no les ofrecía seguridades, le pidieron albergue para el enfermo por unas horas, a lo cual él accedió sin sospechar absolutamente nada, que cuando habían partido, su mujer encontró en el sitio de la estera en que estuvo sentado el enfermo, o sea, Abelio, un trocito de tela con unos signos que él no comprendía y que allí los cobdas descifraron con facilidad. Me llevan por orden de Caíno creyendo que soy Boindra. En la ribera oriental del Tigris espera aquel y cuando vea que no soy quien piensa, estaba interrumpido y fácil era adivinar que no había podido decir nada más, pero era lo bastante para darles una gran luz respecto a lo que se tramaba. O era la muerte de Boindra o era la abdicación en favor de Caíno, pues ya desde tiempo atrás habían corrido rumores de que ambicionaba suceder al Cobda Rey como jefe supremo de la Gran Alianza y buscando oportunidad para conseguirlo con el menor ruido posible, encontró aquella coyuntura de estar Boindra lejos de la paz sobre la cual lanzaría Caíno sus huestes, una vez que tuviera en su poder al gran hombre, que era el nudo central de la gran red que protegía a Abel y a toda la vasta organización cuya grandeza ambicionaba. Le matará de furor cuando vea la equivocación que han tenido sus hombres, decían las mujeres aterradas hasta lo sumo. Boindra guardaba silencio y también Abel, pero una sombra de dolor contenido en lo más hondo del alma asomaba a sus ojos cuando oían tales conversaciones. Un fuerte destacamento de arqueros había salido a todo el correr de sus caballos por distintos caminos para no llamar la atención y con el fin de cortarles la retirada hacia las orillas del Tigris. Aquellos hombres fueron vestidos como los 2 cadáveres que las panteras habían despedazado para causar un engaño en los que conducían a Abelio, a los cuales se presentarían como enviados de su señor para custodiar mejor al importante prisionero.
Mientras tanto, el pueblo nunmaquiano lloraba a grandes sollozos, no tanto por el pangrave Abelio como por la red de plata, cuya desaparición antes de cumplirse el plazo de la ley era un terrible augurio de desgracias para la piquiña Man y para su pueblo que tanto la amaba. Y la familia Cobda, reunida en la mansión de la sombra, llamaban en auxilio de Abelio y de aquellos que corrían a salvarle a todas las alianzas espirituales de los santuarios y de los refugios Cobdas. Cuando llevaban unos 40 minutos de profunda concentración, los sujetos psicográficos escribieron en sus cartapacios de tela encerada y con los signos acostumbramos más o menos la misma cosa. Aún no es la hora final de nuestro hermano Abelio, que debe cumplir todavía otras misiones, pero fortalecedle con vuestro amor conjunto a fin de que reciba lo que le inspiramos realizar en este momento. Otros 40 minutos más dieron como resultado que Abel, Boindra y la anciana Balbina se desdoblaron y sus cuerpos astrales corrieron al lugar en que el hermano cautivo se encontraba justamente a la hora en que los enviados se encontraban con los malhechores que le conducían y que era ya pasado el mediodía. Y cuando los tres volvieron al plano físico, traían la misma impresión. Nuestro hermano se siente ayudado y está envuelto en una suave onda de serenidad y de esperanza, mientras continúa envuelto en la red de plata y de pieles al pie de un árbol donde le habían sentado. Y como los tres videntes no conservaban el recuerdo de detalle alguno de lo que pasaba, el narrador astral los refiere a los lectores. Los malhechores se habían detenido para dar descanso a sus cabalgaduras y tomar algunos alimentos, y estaban maravillados de la tranquilidad con que Abelio comía y hasta se permitía bromear con ellos. Pero vos no parecéis un gran rey, le decían, que así nos tratáis como a vuestros iguales. Los Cobdas hacemos de la realeza una carga y un deber que el Altísimo impone a quien le place, lo cual no nos autoriza para mirar como a inferiores a ninguno de nuestros semejantes, que acaso sin ser reyes podrán valer muchísimo más, le contestaba el Cobda sin desengañarles respecto de su persona. Por ejemplo, vosotros, continuó, me demostráis tener una grande abnegación por cuanto habéis expuesto vuestras vidas por traer como un fardo a este Cobda ya viejo que muy poco provecho os puedo traer. ¿Cómo poco?, preguntaba el que parecía ser el jefe. Yo estaba condenado a la cadena en una caverna y me dan la libertad y un saco de oro y piedras preciosas si consigo éxito en esta arriesgada empresa. Llevar como un rehén al más grande rey de la tierra bien se merece una fortuna junto con la libertad. Pero si vos me pagáis más, os vuelvo por donde os hemos traído y el Aitor Medwagel no me echa más los ojos encima. Entonces serías un traidor para el hombre que puso en vos su confianza. Vaya unos escrúpulos, bien se conoce que no sabéis lo que os espera ya en las grandes islas del Tigris, donde él tiene su fortaleza. ¿Y qué puede hacerme? ¿Matarme? ¿Y acaso no es el morir el fin de todo ser nacido a la vida? No es vuestra muerte lo que quiere, sino vuestro poder y vuestro título de Tidalá de la Gran Alianza. Y si los príncipes que la forman le quisieran a él mejor que a mí, ¿por qué yo habría de oponerme?
Pero qué extraño hombre sois, oh rey. Jamás pensé que fuera tal vuestro desinterés, por mucho que tenía oído de todos vosotros. En esta apacible conversación estaban cuando llegaron los arqueros enviados de Nun-Maki, y uno de ellos, que era de los más antiguos servidores y guardianes de la casa de Shiva, se acercó a Velio cuanto pudo, fingiendo que le examinaba con curiosidad, pero a la verdad para hacerse reconocer de él y que secundara el plan que llevaban premeditado. «Gran rey de todas las naciones», le dijo inclinándose, «en nombre del Aitor Medhuadel os saludo y me encargo de vuestra persona hasta que él mismo llegue hasta aquí». «Pero soy yo», dijo el otro, «que estoy encargado de él». «Así es», contestó el nunmaquiano disfrazado, «y nuestro Aitor os espera al otro lado de esa colina con el mensaje que yo debo mandarle según las órdenes que acaba de darme. Id pues y servirle de guía hasta ese lugar, después de referirle vos mismo de qué modo habéis realizado la gran hazaña. Decidle que el gran rey le espera solo en el sitio indicado y que está dispuesto a complacerle en cuanto desee. ¿No es verdad, oh rey, que es tal vuestra resolución?», preguntó con la mayor naturalidad a Abelio, que no salía de su asombro, causado por la hábil trama que aquel guarda de la casa de Shiva urdía tan maravillosamente. «Naturalmente», le contestó el Cobda, «y hacerlo pronto porque me urge volver a Nun-Maki». En verdad, Caíno, que era el Medhuadel nombrado, se hallaba al otro lado de la montaña, donde comenzaba un gran canal que venía desde Tigris y en el cual estaba una barca que le había conducido y que, engañado por la indumentaria y lengua del guardia, creyó que era de los hombres elegidos por el hombre condenado a cadena, en el cual había confiado a causa de su arrojo y valor que se duplica con la situación misma que atravesaba. Y para abreviar detalles diremos en pocas palabras que, al caer de la tarde, Caíno con 6 hombres de su confianza, a ultimar el gran negocio que debía hacerle dueño de todo el continente. El lujo de su traje, en que brillaba el oro y las esmeraldas y rubíes con exagerada profusión, bien hizo comprender a los guardias nunmaquianos cuál era el jefe de aquella turba de malhechores, y cuando ya se acercaba a Abelio sentado y cubierto de pieles, se echaron encima de él y una espantosa lucha se trabó con los hombres que le acompañaban. Los nunmaquianos eran 80 y fueron saliendo de entre las rocas cubiertas de vegetación, y con solo varios heridos y 2 muertos de los hombres de Caíno, emprendieron la vuelta a Nun-Maki, oyendo las maldiciones del cautivo, que varias veces quiso tirarse de la cabalgadura para estrellarse la cabeza contra las piedras. Y Abelio, sereno, aunque profundamente conmovido por la forma como veía salvada la vida de Boindra y la suya propia, decía: «Ahora sí que dirán los sencillos y buenos nunmaquianos que la red de plata de los desposados tiene la magia de la felicidad de los pueblos». Y pocas horas después, cuando ya las sombras de la noche caían sobre Aranzán, entraba por las puertas de la vieja ciudad de los Matchas Caíno, prisionero de los Cobdas que con tanto amor le habían cobijado en su niñez.